Buenos días. ¿Están contentos de estar en la presencia de Dios? No, ese amén está raquítico. ¿Están contentos de estar en la presencia de Dios? Ahora sí, gloria a Dios. Venir a Canculagua es una linda experiencia porque nos recuerda, nos imaginamos cuando venimos a Canculagua de la experiencia gloriosa que vamos a tener en el reino de los cielos cuando todos los redimidos de todas las naciones, de todas las razas, nos vamos a reunir para nunca jamás separarnos. Y cada vez que me toca venir aquí a Canculagua son 6 horas que tenemos que viajar desde Miami para acá, y un viaje bien largo, agotador, pero lo hacemos con deseo, lo hacemos gozoso, porque sabemos que cuando lleguemos aquí vamos a tener una experiencia única, especial. Y yo espero que esa sea la experiencia de ustedes en esta mañana. Vamos a orar para ir a la palabra de Dios. Padre Todopoderoso, al abrir tu palabra en esta hora, queremos que tu Santo Espíritu se manifieste con poder en nuestro medio. Hay necesidad en nuestras familias. Hay familias que están aquí que están pasando por serias crisis y no saben cómo resolver, no saben qué hacer, no saben el porqué de los problemas que están confrontando. Y en esta hora invocamos tu presencia, te pedimos que te manifiestes con poder para que a través de tu siervo tú hables a tu pueblo. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. La genealogía en nuestros días no es algo muy importante. ¿Cuántos de ustedes saben el nombre de su tatarabuelo? Yo no lo sé. Yo no sé el nombre de mi tatarabuelo, yo no sé la influencia que él tuvo, yo no sé lo que él hizo, yo no sé nada de él, porque simplemente yo me concentré en mi papá, en mi abuelo, pero de ahí para allá no sé más nada. Porque es algo no es muy importante, especialmente en nuestra cultura, en esta cultura americana. No es importante. Los que están concentrados en la genealogía, en el árbol genealógico de su familia, muchas veces lo hacen como un pasatiempo. Pero en los tiempos de Jesús la genealogía era muy importante. Es más, las propiedades en aquellos tiempos, las tierras eran pasadas de una persona a otra de acuerdo al árbol genealógico. Es decir, que si usted no podía probar de dónde usted venía, no podía probar su descendencia, su trasfondo, su árbol genealógico, usted era un extranjero, era considerado un extranjero en los tiempos de Jesús. Lucas y Mateo presentan la genealogía de Jesús. Y muchas veces yo he leído los nombres que aparecen allí en la genealogía y es verdad que son desafiantes. Especialmente cuando uno hace el año bíblico y llega el libro de números y uno empieza a leer esos nombres, y uno dice, ay, para aquellos que les falta un poco de motivación para leer la Biblia, cuando llegan al libro de números se quedan ahí. ¿Por qué? Porque son una serie de nombres, y para nosotros no es importante, pero para ellos sí era importante. Lucas y Mateo presentan la genealogía de Jesús. Lucas lo hace en el capítulo número 1, en el capítulo número 3 del Evangelio según San Lucas, y Mateo lo hace en el capítulo número 1. Estas dos genealogías son muy diferentes una de otra. Hay nombres que se mencionan en una que no se mencionan en otra. Y los eruditos contestan este asunto diciendo que Mateo presentó su genealogía desde José. Y Lucas presenta su genealogía desde María. Mateo presenta su genealogía para alcanzar una comunidad judía y llega hasta Abraham, probando de que Jesús era un judío, era el verdadero Mesías. Lucas, por otro lado, presenta su genealogía desde María y llega hasta Adán para decir: Jesús es el Mesías, es el enviado, es uno igual que nosotros y ha venido para salvar a la raza humana. ¿Cuántos dicen amén? Ok, después de haberle dicho esto, vamos ahora a lo importante de todo esto, y esta es la pregunta. ¿Cómo es posible que Dios, sabiendo que iba a enviar al Dios, a Jesús, el Hijo,
el Dios todopoderoso, el sublime, lo máximo que tenía el cielo, cómo Jesús, sabiendo que iba a enviar a su Hijo, no escogió familias que representaran al cielo. No escogió familias que fueran que fueran buenas. Él lo podía hacer. ¿Cómo es posible que en la genealogía de Jesús, en la familia de Jesús, aparezcan personas, miembros de familia que fueron bien disfuncionales? ¿Cómo es posible? Sabiendo Dios la importancia de una familia. Por ejemplo, cuando mi niña Jasmine, que tiene 20 años, me traiga su enamorado a la casa, lo primero que yo le voy a preguntar es: vean acá, ¿cuánta cantidad de dinero tú tienes en la cuenta bancaria? ¿Y qué carro está? No, yo no le voy a preguntar eso. Yo le voy a preguntar a esa persona: háblame de tu familia. Porque la vida de él ha sido influenciada por su familia. ¿Cómo es posible que allí, en la genealogía de Jesús, aparezcan familias tan disfuncionales? Vamos a hablar, mira, a la familia de Abraham, disfuncional. Abraham se unió con su sierva, con la sierva de su esposa, Agar, y tuvo un hijo llamado Ismael. Esa familia fue bien disfuncional. Ismael y Isaac estaban en rebeldía, al punto en que Abraham tuvo que dejar ir a Ismael y quedarse con Isaac. No solamente eso, Isaac, otra familia disfuncional, porque los patrones que se manifestaron en la vida de Abraham se repitieron también en la vida de Isaac. Isaac desarrolló una relación muy apegada con su esposa, y eso preparó la plataforma para que cuando él creciera, él buscara su esposa, se casara, repitiera muchos de los patrones que tuvo su papá. Y es por eso que vemos a un Isaac que favorece a Esaú y un Rebeca que favorece ¿a quién? A Jacob. Problemas disfuncionales. Vamos a otro nombre que aparece allí en la genealogía: Jacob, bien disfuncional hasta la máxima potencia. 12 hijos, todos disfuncionales, con excepción de José, que rompió el ciclo disfuncional. Aparece el nombre de Judá. Judá se unió con la esposa de su hijo que había muerto. La esposa de su hijo, llamada Tamar, se vistió de prostituta, y Judá se acostó con esa esposa de ese hijo. Mucha disfuncionalidad. No solamente eso, déjenme hablarles un poquito más. David, un hombre que era cuyo corazón era conforme al corazón de Dios. David se acostó con Betsabé, no era su esposa. Su hija Tamar fue violada por su hijo Amón. David fue pasivo, no tomó las cosas, no resolvió ese problema correctamente. Absalón se rebela contra su hijo al ver cómo David manejó la situación de su hermana Tamar, y Absalón se levanta, mata a Amón, y hay serios problemas disfuncionales en esa familia. Y si nos vamos a Mateo, vamos a ver que Mateo presenta 4 mujeres que venían de hogares disfuncionales. ¿Estamos entendiendo? ¿Cómo es posible que Dios haya escogido, haya tenido familias disfuncionales allí en la genealogía de Jesús? Y la palabra de Dios no muestra, no escondió nada de esto, y esto es lo que más me gusta. El mensaje más lindo que yo recibo de la gracia de Dios es que, y la palabra de Dios lo presenta aquí en esta genealogía, es que no importa de dónde tú vengas, no importa los pecados que tú hayas cometido, no importa el trasfondo de tu familia, no importa dónde tú hayas caído, no importa los divorcios que hayan ocurrido en tu familia, no importa nada de eso. Jesús tiene poder. Jesús quiere nacer en tu familia, quiere nacer en tu vida y traer redención, vida eterna, y romper todos los círculos disfuncionales que puedan existir en ella. Y yo digo, gloria a Dios. Ahora, si el cielo no escondió la familia disfuncional que tuvo Jesús, ¿cómo es posible que nosotros estemos tapando las realidades que tenemos en nuestras familias?
y no reconozcamos los problemas que tenemos. Y escondamos todos esos problemas detrás de secretos. La familia de hoy está pasando por serios problemas. Miren lo que esta doctora presenta, estas estadísticas. 1.8 millones de mujeres son regularmente abusadas físicamente en este país por esposos que un día prometieron: no te va a pasar nada, yo te voy a amar por toda la vida. No solamente eso, de 3.4 a 4 millones de niños son maltratados todos los años por sus padres en este país. Hay más de 10 millones de personas en este país que han participado en incesto. Y esto viene de diferentes culturas, de diferentes ramas, de diferentes trasfondos. Es algo serio. No solamente eso, para el tiempo que un niño arriba a los 18 años de edad, se estima que el 60% de niñas y el 45% de niños en este país han sido molestados sexualmente. Tenemos un serio problema. Y si eso está en la sociedad, también está en nuestra iglesia. Es una realidad. Pero muchas veces queremos tapar nuestros ojos y no mirar el problema que tenemos. Una familia disfuncional es una familia en la que los conflictos, la mala conducta y muchas veces el abuso por parte de los miembros se producen continuamente, lo que lleva a otros miembros a acomodarse a tales acciones. Eso es una familia disfuncional. La familia normal tiene problemas, tiene crisis. Yo tengo problemas también. Pero nosotros no son problemas crónicos, esos problemas se resuelven y vuelven a la normalidad. Pero en la familia disfuncional los problemas no se resuelven, eso es algo crónico que sigue ahí en un círculo vicioso. Para poder entender a profundidad este asunto del efecto del problema que tenemos en las familias disfuncionales, tenemos que analizar un concepto que presenta Bowen, el psicólogo Bowen, uno de los padres de la teoría sistemática, con relación a este asunto. Y él habla de lo que él llama el proceso de transmisión intergeneracional. El por qué los problemas de una familia se repiten de generación en generación en esa familia. Y él dice lo siguiente: el proceso de transmisión intergeneracional no es más que la comunicación de valores, hechos, secretos, historias, dinámica emocional y comportamientos disfuncionales de una generación a otra en una familia. Es decir, que mis padres me dieron a mí una maleta llena de todos los problemas, de toda la dinámica emocional que ellos tuvieron en su vida. Ellos me dieron esa maleta, un legado emocional, y yo hoy en día le estoy dando ese mismo legado emocional a mis hijos, y mis hijos se lo van a dar a sus hijos, y así van a seguir los problemas. Cuando se transmiten estos aspectos de una forma no elaborada o procesada, pasa a las siguientes generaciones y perjudica la salud mental y el equilibrio familiar funcional. Por eso hoy yo quiero dedicar unos minutos para estudiar la influencia que tiene este proceso de transmisión intergeneracional en la familia, las características de la familia disfuncional y cómo podemos romper ese ciclo disfuncional en nuestra familia. ¿Cuál es la influencia? Número 1. Las familias disfuncionales tienen patrones de comportamiento que muchas veces se manifiestan en estas situaciones: en el alcoholismo, en la droga, abuso emocional, físico, verbal o sexual, enfermedades mentales, un estilo parental estrictamente autocrático. Esos son los patrones que tienen las familias disfuncionales, los comportamientos. Llegó una dama a mi oficina y me dijo: pastor, mire mi situación. Pastor, por muchos años yo fui alcohólica, mi papá fue alcohólico, mi abuelo fue alcohólico. Mi papá fue el primero que me dio a beber.
Mi mamá era de la iglesia, hizo todo lo posible para que yo estuviera en la iglesia, fuera a la iglesia con ella. Yo iba a la iglesia, pastor, pero cuando yo tenía 15, 16 años, ya empecé a beber. Y cuando vine a ver 7, 18 años, ya yo era una alcohólica, tomaba con mis amigas. Esa era mi vida, pastor. El poder que mi papá tuvo en mí fue poderoso. Mi papá se quitó la vida, se dio un tiro y la bala le salió por el otro lado. Y todo eso ha marcado mi vida y estoy aquí queriendo buscar, queriendo resolver estos problemas que tengo. El problema del abuelo, del papá, con el alcohol se repitió en esta niña y esta niña llegó a mi oficina diciendo, pastor, necesito ayuda. Esto es algo serio. Porque los que más sufren son los niños. Son los niños. Son los niños que son privados de un hogar donde no hay amor, donde no hay esperanza, donde no hay pensamientos positivos. Son los niños. Investigaciones clínicas comprueban que aún pequeñas heridas producidas diariamente y la falta de apego de nuestros padres pueden producir traumas duraderos, especialmente en los primeros años de edad. Baldwin habla de la teoría del apego y habla sobre el tipo, la influencia que un padre puede tener en un hijo para desarrollar relaciones seguras o inseguras en el día de mañana. El patrón, la forma como el niño va a desarrollar sus relaciones en el día de mañana con su novia, con su esposa, con sus hijos, está determinado allí en el hogar donde el padre y la madre o los cuidadores primarios deben de desarrollar esa relación de apego que le muestra al niño seguridad. Muchas de estas heridas se producen cuando a los niños se les dice, tú no eres importante aquí. O a los niños se les dice, mira, tú eres un accidente. O a los niños se les dice, tú no sirves para nada. Tú no vas a lograr nada en la vida. Todas estas palabras, todos estos pensamientos producen serias heridas en la autoestima del niño. Y el niño crece con baja autoestima, con serios problemas. Padres que le dicen a sus hijos, tú eres un tonto, tú no esto. Niños que llegan a la escuela, que llegan a la secundaria y allí se burlan de ellos, se ríen de ellos. Y todo eso produce serios traumas emocionales en esos niños. Yo recuerdo cuando estaba viviendo en Camagüey, Cuba. Las secundarias tenían que ir todas a la escuela del campo, lo que se le llamaba en Cuba un lugar donde los muchachos iban a estudiar en la mañana y a trabajar en la tarde. La única escuela que quedaba que no iba al campo era lo que se llamaba la ESPA. La ESPA era la escuela de superación profesional atlética, donde estaba la élite de los mejores deportistas de toda la provincia, iban allí a esa escuela. Yo no sé lo que hizo mi papá, los movimientos que hizo. El asunto es que mi papá logró que yo no fuera al campo y me metió en esa escuela. Y cuando me preguntaron qué deporte tú practicas, yo dije, yo practico la pelota, yo juego pelota. Ok, te vamos a poner en el equipo de pelota. Mis hermanos, ese equipo de pelota juvenil entrenaba donde mismo entrenaba el equipo provincial de Camagüey. Esos eran muchachos que habían nacido con un guante en la mano. Eran muchachos que estaban listos para ser parte del equipo provincial de Camagüey. Y allí estaba yo. Imagínense, yo era bueno en la pelota, pero yo no era tan bueno. Cuando esos muchachos me vieron jugar a mí, me preguntaron, ¿cómo es que tú llegaste aquí? Porque esos muchachos volaban. Yo jugaba a segunda base y esos muchachos en la segunda base, ese señor staff, esos muchachos volaban y tiraban la pelota y bateaban jonrón y yo decía, yo estoy perdido con esta gente. Pero lo triste de todo esto, lo que me marcó mi vida, fue que todos esos muchachos empezaron a reír de mí y decían, tú no sabes jugar, ¿qué es lo que tú haces aquí? ¿Por qué tú vas a estar aquí? ¿Por qué tú vas a estar aquí? Los muchachos se reían, los entrenadores se reían, se burlaban de mí y todo eso hizo una herida muy profunda en mi vida. Hasta que llegó un momento en que yo no deseaba ir a practicar, producto de todas esas cosas.
¿Qué me decían? Muchos, cuando no se le permite expresar sus emociones, sus sentimientos, dicen, me la voy a desquitar desarrollando sentimientos de ira y de rencor contra esa persona, y buscan personas inferiores a ellos para destapar esa ira, para desembocar, desbordar esa ira en ellos. Pero hay otros que en medio de situaciones así como esas, traumáticas, se devalúan a sí mismos. Se dan cuenta que no tienen el mismo valor que los demás y crecen sintiéndose inferiores, menos que los demás. Más adelante, cuando llegan y son ya personas que empiezan a tener, a buscar una novia, un compañero para la vida, ellos tratan y dicen, voy a buscar una persona que me ayude en estas cosas, y buscan una persona que les trate de ayudar, pero se dan cuenta de que esa persona no puede solucionar sus problemas, porque en los traumas que ellos tienen están en el subconsciente. Ellos no están conscientes de los problemas que tienen. No pueden controlar a esas personas, y al no poder controlar a esas personas terminan aún más traumatizadas aún. Llegan a la edad donde llegan al tiempo donde ya tienen hijos, y allí los hijos vienen a sufrir. ¿Por qué? Producto de que ellos no han podido solucionar esos traumas. Ellos tratan de darle a sus hijos lo mejor que tienen, lo mejor que hay en ellos, pero muchas veces lo que le dan a sus hijos son las mismas cosas nocivas que recibieron de los padres, de las situaciones de su vida pasada. Se la transmiten a sus hijos, pero con la diferencia de que ellos no se sienten culpables porque no están conscientes de los problemas que tienen. Tal parece que mientras tú no reconozcas o entiendas los efectos nocivos de lo que te hicieron tus padres cuando eras un niño, tú estás destinado a repetir los mismos actos crueles que aprendiste sin verlos como actos crueles. En lugar tú tratarás de defender o justificar tu comportamiento diciendo, esto fue lo que yo aprendí de mis padres y esto es lo que yo le estoy dando a mis hijos y es lo mejor que le puedo dar. Este niño era un hijo de un trabajador de media clase del gobierno. Su padre demandaba absoluta obediencia de parte de sus hijos, y la familia sufría de la ira incontrolable de su padre. Este niño, cuando tenía 3 años de edad, fue testigo de cómo su padre brutalmente le pegó a su madre por responderle a su esposo. Cuando el niño tenía 4 años de edad, su padre comenzó físicamente a maltratarlo prácticamente todos los días. Cuando tenía 6 años de edad, él recuerda haber recibido 30 latigazos en sus espaldas. Cuando el padre lo necesitaba, a él le chiflaba para que su hijo viniera, como mismo se llama a un perro. Cuando tenía 11 años de edad, él fue casi matado a golpe por su padre cuando atentó huir. Antes de que este niño naciera, 3 de sus hermanos habían muerto prematuramente. Su madre, por temor a perder otro hijo, mantuvo su distancia de este hijo y no desarrolló un apego con él por temor a perderlo también. Su padre, siempre borracho, lanzaba largas quejas en cómo los judíos y la minoría estaban causando todos los problemas en el mundo. El niño creció para odiar a su padre, pero no encontró una forma segura de ventilar sus emociones. Él comenzó a maltratar a otros muchachos, jugar juegos violentos de guerra y dar discursos de odio hacia los judíos y otras minorías. Este niño creció y se convirtió en un hombre lleno de odio, quien nunca se casó y tuvo familia propia en quien pudiera compartir sus emociones. Él llegó a someter toda una raza a su odio e ira. Este pequeño niño creció para ser Adolfo Hitler.
Como padres muchas veces no entendemos la influencia que los patrones disfuncionales tienen sobre las futuras generaciones. Si somos honestos, vamos a reconocer que cuando alguna de estas cosas pasaron, dijimos a nuestros hijos no le vamos a hacer esto. Pero cuando llega el estrés, las distracciones, muchos terminan repitiendo los mismos patrones. Tristemente. ¿Cuáles son las características entonces de estas familias disfuncionales para que tú puedas empezar a ver dónde tú estás? No existe tal cosa como una familia totalmente disfuncional. Esa es la verdad. Sin embargo, si tú ves tu familia de origen teniendo algunos de los rasgos característicos de familias disfuncionales que presentaré a continuación, es probable que tu familia sea disfuncional en algunas áreas. Miren estas características. Número 1. Hay decepción y negación. En la familia se niega de que hay problemas. Por lo tanto, los problemas nunca se solucionan. Todo está bien aquí. Aquí no hay nada. Todo está bien, todo está perfecto. Formación de roles rígidos y estáticos. Los roles se crean por la necesidad del sistema familiar. Los niños renuncian a sus propias necesidades y toman roles que no les pertenecen. Por ejemplo, una dama me vino a la oficina y me dijo: pastor, desde que yo tengo 12 años, yo estoy lidiando entre el problema de mi papá y mi mamá. Yo soy el árbitro, yo soy el que controlo, yo soy el que dirijo las cosas en la casa. Hay ruptura de límites. No hay privacidad para los niños. No hay privacidad. Los miembros de una familia disfuncional tienen límites permeables. Los límites no se respetan. Los límites se invaden unos a otros. No solamente eso, las necesidades son sacrificadas. Todo gira alrededor de aquel que está disfuncional. Y esos niños hacen lo que tengan que hacer, no para recibir afecto, no para que sus necesidades sean atendidas, sino sacrifican todo lo de ellos para las necesidades de la familia, para la familia, para ayudar a la familia. Y no reciben y se desarrollan relaciones de codependencia. Y lo último, comunicación conflictiva y irrevocabilidad de las reglas. Las familias disfuncionales tienen reglas. John Braxton habló de las reglas, presenta 5 reglas. Este es un teólogo, consejero, profesor de Texas, y dice: regla número 1 que tienen las familias disfuncionales está aquí. Número 1, hay control. Debemos controlar los sentimientos y el comportamiento en todo momento. Y este es el primer mecanismo. No hay libertad, hay control. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello, tú tienes que hacer. Y los padres hacen lo mejor. Piensan que están haciendo lo mejor, que hay que tener control. Pero ese control se va al extremo. No solamente hay control, hay perfeccionismo en esas familias, esa otra regla. Aquí en la casa todo se hace perfecto. Si tú no lo haces perfecto, tú no tienes aquí un lugar. O tienes que traer una A, o porque la B es golpe. Yo conozco personas que me dicen: pastor, si mi hijo no me trae una A, la B es golpe. La C es ya, tú sabes, pastor. Y cuando he hablado en mi iglesia sobre perfeccionismo, las madres me dicen: pastor, ¿pero por qué dijo eso? Es la realidad. Hay muchos hogares disfuncionales que crecen con esta regla, viven con esta regla. Todo tiene que ser perfecto. La imagen tiene que ser perfecta. Todo tiene que ser arreglado. En la casa todo se está yendo abajo, pero cuando llegan a la iglesia, ¡oh, Salvador a ti! Como si nada estuviera pasando. La familia perfecta, pero la casa, Otra regla, culpabilizar. Cuando las cosas no salen como las planeamos, nos culpamos
o culpamos a otros. Esto mantiene el equilibrio de la familia disfuncional, como no, cuando no sirve el control. No, el problema está en fulano de tal, el problema está allá, el problema no. Y mantienen ese equilibrio ahí, culpando, no reconociendo, no tomando responsabilidad del problema que tienen. Número 4, no se puede hablar. Esta regla prohíbe la libre expresión de cualquier sentimiento, necesidad o deseo. Nadie habla de su soledad, de sus problemas. Todo está ahí callado. No, hay problemas, hay abuso. No, pero esto aquí no sale, esto aquí se queda. Que nadie se entera lo que le pasó a tu hermana. Que nadie se entera lo que está pasando aquí. Todo es... Esto se queda en secreto. Nadie puede hablar esto. Último, no se pueden cometer errores. Los errores implican vulnerabilidad. Y como implican vulnerabilidad, y ellos quieren mantener una familia, una imagen perfecta ante la sociedad, ante la iglesia. Ellos dicen, no, aquí no hay errores. No se permiten errores. Aquí todo hay que hacerlo bien. Una realidad imposible. Ahora, ¿cómo podemos romper este ciclo que pudiera estar corriendo en muchas de las familias aquí reunidas? ¿Cómo? Número 1, necesitamos reconocer que tenemos problemas. Hasta que usted no reconozca que tiene problemas, hasta que usted no acepte que tiene problemas, no hay solución. Usted no puede cambiar, usted no puede mejorar, usted no puede cambiar lo que usted no conoce. Es muy importante conocer los rasgos disfuncionales que has arrastrado, que has arrastrado en tu familia, reconocerlo y decir, esto, de estas características que yo he aprendido hoy, esto está en mi familia, esto está en mi casa y yo necesito ayuda con esto. Número 2, necesitas pedir ayuda. Pedirle ayuda al Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu de Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos, que el Espíritu de Dios presenta nuestras oraciones porque no sabemos cómo orar, pero el Espíritu de Dios viene y presenta nuestras oraciones al Padre y le dice, mira el problema, y el Espíritu de Dios nos ayuda a clamar. El Espíritu de Dios muchas veces te puede guiar a un consejero profesional cristiano que te ayude a procesar todos esos traumas, todos esos problemas que has tenido en tu vida. O tal vez el Espíritu de Dios te guía a la palabra de Dios, o te puede guiar al pastor. Pero el Espíritu de Dios debes de usarlo, debes de pedirle que te ayude a identificar, a trabajar con el problema que tienes específico, que has encontrado. Espíritu de Dios, ayúdame. Lo que los psicólogos y terapeutas y consejeros no pueden hacer, el Espíritu de Dios lo hace porque es el mejor psicólogo y terapeuta. La historia de Henry Ford dice que Charlie Steinmetz construyó en su fábrica unos generadores gigantes. Y un día esos generadores se pararon y la fábrica se paró allá en Chicago. Ellos trataron de resolver el problema de los generadores y le dieron a todos estos botones aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá, y no se resolvía el problema hasta que Henry Ford dijo, vamos a mandar a buscar al que los instaló, vamos a mandar a buscar a aquel que los fabricó y los puso, vamos a mandar a buscar a Henry. Y vino Henry y en un par de horas resolvió el problema, se fue a la casa y le mandó una cuenta a Henry Ford de $10,000. Henry Ford vio la cuenta y dijo, esto es demasiado dinero. ¿Cómo este hombre por 2 horas me va a cobrar tanto dinero? Y le mandó una notica a Henry diciendo, mira, por favor, ¿por qué $10,000 si tú solamente estuviste aquí conmigo 2 horas? Charlie le escribe de regreso a Henry, que tenía mucho dinero y podía haber pagado eso muy fácil. Charlie le escribe de regreso y le dice, mira, $100 por las 2 horas y 9,900 por saber qué tocar esas 2 horas.
El Espíritu Santo sabe qué tocar en tu vida porque es tu creador. El Espíritu Santo sabe cuál es exactamente el problema. Por eso, en primer lugar, necesitas reconocer y pedirle al Espíritu Santo que te ayude. Número 3, necesitas contar tu historia. Muy importante, contar tu historia. Contar tu historia es un acto poderoso para sanar nuestros traumas emocionales. Este acto es la base de la recuperación de los grupos terapéuticos, de la terapia individual, de la consejería. Cuando contamos nuestra historia, hablamos de lo que es importante, significativo, confuso, conflictivo y doloroso en nuestras vidas. Nos arriesgamos, interactuamos, descubrimos, pero sobre todo escuchamos la historia de otros y nos damos cuenta que no somos los únicos que tenemos esos problemas. Pero lo más poderoso en compartir nuestra historia es que nosotros escuchamos nuestra propia historia y esta historia sale diferente de cómo no la habíamos imaginado. Cuando cuentas tu historia estás volviendo a escribir el guión familiar que te implantaron tus padres, pero esta vez le estás diciendo, yo con la ayuda de Dios puedo vencer este problema, yo con la ayuda de Dios puedo vencer este trauma emocional que tengo. Tú estás volviendo a escribir el guión familiar que te implantaron tus padres. Cuando cuentas tu historia, claro, la historia no se le puede contar a cualquiera. Hay personas que no se merecen escuchar tu historia, pero si tienes un consejero cristiano, alguien, un pastor, alguien que tenga empatía hacia ti, sienta lo que tú estás sintiendo, cuenta tu historia y eso va a ser poderoso. Terminé de predicar un día y se acercó una dama, una persona y me dijo, mire pastor, por 60 años yo he guardado esto toda mi vida y yo no le he contado a nadie. Se lo voy a contar a usted, se lo voy a decir. Y empezó a contarme todos los traumas, todos los problemas que había tenido con su padre. Y al final me dijo, pastor, después de llorar y de procesar toda esa experiencia conmigo, me dijo, pastor, me voy a mi casa tranquila porque siento como que un peso grande me he quitado de encima y ese peso grande se lo he dejado a Jesús. Eso es contar la historia. Número 4, perdona. Perdona a aquel que te ofendió. Perdona a aquel que te maltrató. Perdona a aquel que influenció negativamente a tu vida. Si no perdonas, no puedes sanar. La sanidad comienza con el perdón. El perdón es un proceso, no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Es todo un proceso. Pero debes de comenzar a perdonar y perdonarte a ti mismo. Porque solamente puedes alcanzar la victoria si perdonas. Y lo último es recibir. ¿Recibir qué cosa? Recibir la gracia de Dios. Recibir la gracia de Dios. Vuelvo a donde comencé. La genealogía de Jesús. Lucas y Mateo presentan la genealogía de Jesús para mostrar de que Jesús vino a la raza humana, a las familias disfuncionales, con problemas, para traerle redención. Lo que Jesús puede hacer en nuestra familia es estupendo, es glorioso. Cuando nosotros entendemos la gracia de Dios y lo que Dios hace y lo que Dios trae a nuestras vidas, todo cambia de color. Porque tenemos un Jesús que se compadece de nuestras necesidades, un Jesús que sufrió, un Jesús que nació en una familia disfuncional, se relacionó con familias disfuncionales, que sabe lo que es criticar, que sabe lo que es una humillación, que sabe lo que es todas las experiencias negativas que nosotros hemos experimentado. Jesús las entiende y Jesús nos ayuda y nos dice, yo pasé por lo mismo y mi gracia, mi poder, mi amor está sobre ti. En la cruz yo cargué con todos tus traumas emocionales. Yo te entiendo. Si tu padre y tu madre te dejaron, yo con todo te voy a recoger, te voy a traer, te voy a tener en mi presencia, te voy a bendecir. Lo que tú no recibiste, mi gracia te lo va a dar. Gloria a Dios. Me gusta una historia que hay en 2 de Samuel capítulo 9, la historia de Mefiboset. Es preciosa.
La historia de Mefiboset dice que aún el nombre de Mefiboset en nuestro idioma significaría mal aliento. Imagínense el nombre. Mefiboset, mal aliento. Mefiboset tuvo un problema cuando tuvo 4 años de edad. Su nodriza lo dejó caer y quedó lisiado de los 2 pies. Fue a parar a Lodebar. Lodebar era un lugar, Lodebar quería decir Debar, comunicación, un lugar donde no había comunicación, donde no había esperanza, donde vivían aquellos que debiendo ser príncipes, ahora eran mendigos. Allá vivió Mefiboset con su familia. Y un día, ya cuando David estaba en su reino, ya cuando lo tenía todo, David hizo una pregunta una mañana y dijo: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien pueda yo hacer misericordia por amor a mi hijo Jonatán? ¿Hay alguien a quien pueda yo bendecir? Y la gente que estaba alrededor, sus asesores, le dijeron: David, no ha quedado nadie. Si tú sabes que a todo el mundo se le mató. ¿Por qué? Porque si se le daba a alguien vivo, esa persona podía tomar el reino. Así que todo el mundo fue eliminado, hasta que alguien levanta la mano y dice: no, queda alguien. Y ese alguien es Mefiboset. Mal aliento. Traigan a Mefiboset. ¿Pero dónde está Mefiboset? Mefiboset está ya en Lodebar. Mandaron a buscar a Mefiboset. Lo trajeron a la presencia del rey David. Y Mefiboset dijo: yo soy un perro muerto. Yo no me merezco esto. Mefiboset pensaba que David lo iba a matar. Pero David le dijo: Mefiboset, por amor a tu padre Jonatán, yo te voy a bendecir. Has vivido en Lodebar, has vivido donde no has tenido esperanza, has vivido donde no hay sueños, has vivido toda tu vida allá, pero yo te voy a traer a mi presencia, te voy a traer a Jerusalén, la ciudad de paz, para bendecirte. Gloria a Dios. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Te toma donde tú estás. Te toma en la condición que tienes. Te toma con todos los problemas y te trae a la presencia, al reino de Dios, para allí restaurarte y hacer un milagro en tu vida. Conocí una joven en Filadelfia. Esta historia ya algunos la han escuchado, la dije en un retiro de matrimonio hace 2 años atrás. Esta joven creció en un hogar disfuncional. No conoció a su padre biológico hasta que tuvo 35 años de edad. Fue criada con un padrastro quien maltrataba a sus hermanas, las abusaba. A su mamá la maltrataba, había violencia doméstica. Si usted iba a hablar de un hogar disfuncional, tenía que hablar de este hogar. Esta familia, esta madre y estas hijas conocen a Dios y comienzan a ir a la iglesia. Comienzan a ir a la iglesia allí de mi papá, que estaban pastoreando, y allí en Filadelfia se entregan a Dios y algo lindo ocurre en sus vidas. La esperanza vuelve a nacer. Pero Satanás es tremendo. Satanás quiere que la maldición generacional siga corriendo de generación en generación. Y dijo: a esta familia la voy a destruir. Y usó a ese padrastro para seguir maldiciendo, para seguir maltratando a esta familia que quería servir a Dios. El papá estaba celoso de que la mamá, de que su esposa iba a la iglesia y le decía: tú vas a la iglesia a meterte con los hombres que están en la iglesia. Y te viste así porque quiere que los hombres de la iglesia te vean. El celo fue tan grande de este padre hacia su esposa, hacia sus hijos, que un día le dijo: te voy a matar. Y la esperó que viniera de la iglesia y en la esquina le dio un tiro a ella y se dio un tiro a él. Fueron llevados rápidos al hospital y allá, por la gracia de Dios, en el hospital de Temple University, fueron salvados. Los dos. Esta joven creció, se casó, se hizo maestra. Esta joven fue ministrada por el Espíritu de Dios. Y muchos de estos traumas y muchas de estas cosas fueron restauradas, fueron sanadas en su vida. Y hoy esa joven sirve a Dios, le da su vida a Dios, hace todo lo que tenga que hacer por su Dios, porque se siente una joven restaurada, sanada y bendecida. Esta joven se casó con un pastor y esta joven es mi esposa.
Hay poder en Cristo Jesús. Yo no sé la familia que me está escuchando en esta mañana. Yo no sé el dolor por el cual has pasado, las lágrimas que has derramado allí en tu almohada. Yo no sé las marcas que traes en la vida, los traumas emocionales que has experimentado. Hoy yo te quiero presentar a un Dios poderoso que nació en una familia disfuncional, que hablando de su naturaleza humana, vivió entre familias disfuncionales, dio su vida en la cruz del Calvario y hoy te dice, tengo esperanza para ti. Tengo solución para ti. Tal vez estés allí llorando, pensando en todo lo que has sufrido, en todo tu pasado. Tal vez estés allí con sentimiento de culpabilidad porque le has transmitido a tu hijo, a tus hijos la misma dinámica emocional que experimentaste en tu vida, que experimentó tu familia en el pasado, tus abuelos. Pero hoy, en el nombre de Cristo Jesús, yo te digo, tú te puedes levantar y tú puedes romper ese ciclo disfuncional y alabar y glorificar a Dios, porque hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Yo hoy quiero orar por esas familias que están rotas, matrimonios que tal vez están diciendo, esta es la última actividad que vamos juntos. Quiero orar por padres que tienen a sus hijos en las drogas. Quiero orar por hijos que no saben cómo perdonar a sus padres por las cosas que le han hecho. Quiero orar por aquel que no sabe cómo resolver los traumas, que está enfermo, que está deprimido, que no sabe qué hacer con su vida, que está pensando en suicidarse. Por ti quiero orar en esta mañana, porque el Espíritu de Dios está en nuestro medio para sanar, restaurar y bendecir. Si tú estás aquí, ponte de pie allí donde estás, porque hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder. Hay poder. Tal vez por años tú has estado tratando de tapar el problema disfuncional que ha corrido en tu familia de generación en generación. Tal vez por años has estado diciendo, mi familia está muy bien, yo estoy muy bien, yo estoy muy bien. Cuando realmente sabe que hay cosas que el Espíritu de Dios necesita tocar. Hoy el Espíritu de Dios está aquí y quiere ayudarte a identificar esas cosas para que tú rompas el ciclo disfuncional de tu familia y puedas recibir y encontrarte con la gracia de Dios que te dice, hijo mío, con amor eterno te he amado y voy a hacer lo que tenga que hacer para traerte a mi presencia y restaurarte. Eso lo hace la gracia de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Porque yo sé que tu palabra ha sido enviada en esta hora para sanar, restaurar personas marcadas por traumas, por comportamientos disfuncionales que han heredado de sus padres, de sus abuelos. Inconscientemente están transmitiendo todos esos traumas y comportamientos disfuncionales a sus futuras generaciones. Pero hoy se han puesto en pie diciendo, hasta aquí. No más. Voy a buscar ayuda porque no puedo sola. Voy a pedir al Espíritu de Dios que me diga, que me oriente, que toque mi vida. Padre, mira esas personas. Míralas, están puestas en pie. Padres que no tienen cómo perdonar, no saben cómo perdonar a sus hijos, hijos que no saben cómo perdonar a sus padres. Matrimonios que se están rompiendo porque no saben cómo relacionar, cómo tener una relación saludable. Porque están repitiendo los mismos conflictos que experimentaron con sus padres. Hoy es el fin. Hoy es un nuevo día para esas personas. Que tu Espíritu traiga bendición, sanidad y liberación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.